Este es el nuevo programa de Ven, sígueme en pareja con la pareja eterna, Salvador Vázquez y Luzma. Luzma. Hoy vamos a analizar las secciones 37 a la 40 de Doctrina y Convenios. La lección se intitula Si no sois uno, no sois míos. Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues uno de los temas que veremos es por qué nos congregamos los santos, cuáles son las bendiciones de congregarnos. Entre ellas también veremos acerca de cómo los afanes del mundo en ocasiones nos alejan un poco acerca de la iglesia. Y me parece también esta parte muy interesante de poder ver cómo nos fortalece el poder estar investidos con poder. ¿Cómo es que el Señor nos fortalece a través de su ley y a través de una investidura de lo alto cuando nosotros nos congregamos y seguimos sus consejos? Hablaremos de la sección de Doctrina y Convenios 37. En ella hablaremos un poco acerca de la congregación, de por qué nos congregamos. Creo que la mayor parte de nosotros tenemos la necesidad de congregarnos con otras personas con quienes compartimos ideas, conocimiento o incluso diversión, ¿no? Esta parte es necesaria en el ser humano. Pero en esta época, Salvador, ¿por qué se congregaban los santos? Fíjate que ahorita que mencionabas esto vino a mi mente, creo que en la conferencia general del fin de semana pasado fue el del Ballard, que dijo que necesitamos tener un sentido de pertenencia. ¿De pertenencia? ¿Sí? Entonces, visto de esta manera, y antes de responder tu pregunta, yo quisiera que más bien primero tú me dieras la opinión de por qué como seres humanos necesitamos pertenecer a algo. Bueno, esta es la parte que el ser humano te hace sentir que tienes como una identidad. Y no es como, obviamente primero cada uno de nosotros tenemos una identidad propia, pero es necesario, porque somos seres sociales, el pertenecer a algo o a alguien o a un grupo donde yo pueda fortalecer mis ideas, ¿sí? Donde yo pueda sentirme que hay varias personas que al unirnos como que aumenta la diversión, por ejemplo, cuando pertenecemos a un equipo, ¿no? Cuando pertenecemos a lo mejor a un grupo musical, a algo que me fortalece de cierta manera. Cuando yo ya me uno o me adhiero a estas personas, entonces ya pertenecemos y ambos nos regocijamos, ya la diversión se comparte, entonces por eso se multiplica, nos hace fuertes. Por la felicidad. Sí. Bueno, mira, en el libro de Santos, ahora sí respondiendo a tu pregunta, y esto a mí me amplía mucho, en el libro de Santos en el capítulo 10 dice lo siguiente, dice: al congregarse, los santos podrían florecer como un pueblo justo y ser protegidos de los inicuos. Entonces recordemos que para esta época ya había persecución en la iglesia, especialmente en Colesville, y entonces José recibe la revelación desde la sección 29, por aquí te la vamos a dejar si no viste este programa nuestro, sobre que iba a comenzar el recogimiento. Y ya en esta sección es el primer mandamiento que se da, donde ya el Señor expresamente dice que los santos se deben de congregar físicamente en un lugar. Estamos hablando del recogimiento físico. Y esto nos abre mucho, ¿no? La explicación que da el libro de Santos. Los santos podrían florecer como un pueblo justo y ser protegidos. Entonces aquí lo que tú decías, ¿no? El pertenecer a algo hace que seamos más de algo que si lo hiciéramos solos. Sí, claro. E incluso creo que esto, como ahorita tú mencionabas, no solamente nos ayuda a florecer como pueblo justo en aquella época, sino también en la actualidad, ¿no? Hoy por hoy vivimos ante esta pandemia, cada uno de nosotros pues, nos congregamos en nuestro propio hogar, y esto nos fortalece, nos ha fortalecido como familia, creo, Salvador, sí. Esta parte, ¿no? Donde incluso la pertenencia pertenecemos a esta familia, sí. Y esto nos ha ayudado a fortalecernos entre nosotros, pero cuando lo hacemos con un pueblo justo, y por eso cuando nos congregamos en la capilla, podemos sentir este fortalecimiento, ¿no? Y este gozo. Y cuando he tenido la oportunidad de platicar con algunos santos que ya se han congregado en la capilla, y me decían, no, es que se siente tan bonito volver a estar juntos, sí. El vernos, pero es esto, por la necesidad que ahorita mencionabas. Incluso hay una historia que se menciona en Ven, sígueme, de Phoebe Carter. Phoebe Carter. Ajá, es esta joven que a sus 20 y tantos años, ella se bautiza y conoce la iglesia en el noreste de los Estados Unidos. Sí. Entonces ella, cuando saben de congregarse en Ohio, como tú mencionabas ahorita, pues iba hacia allá, ¿no? Hacia congregarse,
Y ella tuvo que pasar por esa situación de dejar a su familia, de dejar las comodidades que tenía. Incluso mencionan esta parte que se conoce de la historia de ella, que pues sus padres, como ellos no habían conocido el evangelio, no habían decidido seguir, le mencionaba a su mamá como que si tú estás segura que el mormonismo no es verdadero, ¿vas a regresar a mí? Entonces ella le contesta sí. Pero por la seguridad que ella tenía de que tenía que congregarse con los santos en Ohio. Fíjate, ella ya pertenecía a su familia, la familia Carter, pero encontró un sentido de pertenencia más alto al congregarse con los santos. Sí, y incluso lo menciona, esta parte de ella. Y me gustaría incluso que pudiéramos verlo. Ella dice así: mamá, creo que es la voluntad de Dios que vaya al oeste, y he estado convencida de ello por mucho tiempo. Ahora se ha abierto el camino, y creo que el Espíritu del Señor el que lo ha hecho, lo cual es suficiente para todas las cosas. No te preocupes por tu hija, el Señor me consolará. Creo que el Señor me cuidará y me dará lo que sea para bien. Me voy porque mi maestro me llama. Él ha dejado en claro cuál es mi deber. Y es esta parte que tú mencionas, ¿no, Salvador? Ya sentía una manera de pertenencia con su familia, pero iba a algo más elevado. Y ella sentía esto de que el Señor le había llamado a ella. Qué maravillosa historia, Lucy. ¿Sabes qué? Le fue muy bien. ¿Sabes Sí. por qué le fue bien? ¿Por qué? ¿Se casó con? Muy for good enough. Sí. Bueno. Un joven soltero también, ya sobre sus 30 años, carismático, de ojos muy claros, que llegaría a ser apóstol, pues se casó con él. ¿Sí? Creo que sí le fue muy bien. Sí sabía cuál era. Muy bien. Ahora, Luz, ¿qué te parece? Ya que vimos estos antecedentes, vamos a ver los versículos 3 y 4 de la sección de 37. Y dice: y además, un mandamiento doy a la iglesia, que me es prudente que se congreguen en Ohio, para cuando regrese a ellos mi siervo Oliver Cowdery. He aquí, en esto hay sabiduría, y escoja todo varón por sí mismo hasta que yo venga. Así sea. Amén. Luz, ve cómo el Señor les dice a los santos que vivían en el área de Nueva York que fueran hacia Ohio. Eran una distancia de aproximadamente 480 kilómetros. ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Para congregarse. Sí. Entonces ellos no solamente tenían que ir hacia allá, sino que además tenían que dejar sus granjas, venderlas o alquilarlas. De hecho, Luz, en la sección 38, donde se amplía esta revelación sobre que se congreguen en otra parte, el Señor les dice en el versículo 37: y los que tengan granjas que no puedan vender, que las dejen o las alquilen, según les parezca mejor. Entonces, Luz, para esta época, José era un profeta de unos 25 años, ¿sí? Y les estaba diciendo este joven profeta a todos: dejen sus granjas, véndanlas, alquílanlas o hagan lo que mejor les parezca, pero el Señor nos está pidiendo que nos congreguemos en Ohio, 480 kilómetros de aquí. Imagínate la incertidumbre de los santos que no conocían el lugar. Hoy en día podemos entrar a Google y buscar qué hay en ese lugar, cómo trasladarse. En ese tiempo no conocían el lugar. Entonces imagínate la situación de los santos. Sí, creo que fue para ellos también algo difícil y una decisión de tomar, no es a la ligera, por lo como tú mencionas, no tenían que dejar muchas comodidades para ir a un lugar que no conocían nada de él y que no sabían ni siquiera de qué se podían mantener ellos allá, en qué podrían trabajar, qué tipo de situaciones se enfrentarían. Entonces, aunque tuvieron algunos, respondieron rápidamente, otros tuvieron desafíos personales. Después de una noche de oración y ayuno, decidieron obedecer el mandato del Señor, y la mayoría de ellos hizo los arreglos necesarios para poder obedecer el mandamiento del Señor y poder congregarse con los santos. Okay. En la actualidad, hoy nosotros no sucede eso. No tenemos que viajar tantos kilómetros para poder congregarnos. Tenemos la bendición de que no tenemos que dejar nuestro hogar, solo comodidades, como por la mañana de dejar el sueño de levantarnos y poder ir a la capilla a congregarnos. Y creo que esa es la parte que podemos aprender, Salvador, ¿no? El congregarnos, cómo nos va a poder ayudar a ese sentido de pertenencia, de florecer como un pueblo justo, y realmente el poder bendecirnos y bendecir la vida de nuestra familia.
todo mandamiento indica promesas y bendiciones que el Señor nos puede dar. Incluso estas bendiciones de poder congregarse como santos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la importancia de podernos congregar, pero ¿cuáles son las bendiciones que recibimos? Creo que eso es parte de lo que viene en la doctrina de Convenios 38, ¿no? Sí, el Señor no solamente les dice congréguense en Ohio, sino y les pide grandes sacrificios de los que hablamos en el segmento pasado, pero además les hace promesas muy puntuales que les iba a conceder si ellos obedecían el mandamiento. Y estas bendiciones están contempladas a partir del versículo 14 de la sección 38 de Doctrina y Convenios. Dice este primer versículo 14, dice: pero ahora os lo digo, y benditos sois, no por causa de vuestra iniquidad, ni por vuestros corazones incrédulos. Aquí está esta parte, Luz. Algunos estaban dudando en obedecer el mandamiento. Dice: porque en verdad algunos de vosotros sois culpables ante mí, pero seré misericordioso para con vuestras flaquezas. Es decir, aunque estén dudando, yo voy a ser misericordioso. Luego en el versículo 15 dice: por tanto, sed fuertes desde ahora en adelante, no temáis, porque el reino es vuestro. En el versículo 18 viene esta promesa: y os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, sí, una tierra de provisión, una tierra en la que fluye leche y miel. En el versículo 19: y os la daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Versículo 20: y este será mi convenio con vosotros, la recibiréis como la tierra de vuestra herencia y como herencia de vuestros hijos para siempre, mientras dure la tierra, y la poseeréis otra vez en la eternidad. Bueno, Salvador, esta parte ahorita que leías y leíamos juntos estos versículos, podemos encontrar grandes bendiciones, ¿no? Y yo al estar repasando estos, veía cómo les doy, ¿no? Yo cuando leí el primer versículo que te mencionabas, misericordia, digo, está bien, con eso es necesario, es todo, ¿no? Pero todavía Él promete una tierra como herencia, ¿no? Para nosotros y para la posteridad. Entonces creo que es una de las cosas que podemos ver, cómo el Señor nos da bendiciones. Pero si nosotros queremos ver también esta parte, es necesario como que la fe, se necesita fe para poder recibir la bendición del Señor, ¿no? Sí, porque estaban haciendo grandes sacrificios al dejar todo lo que tenían, ¿no? Ajá. Y estos sacrificios pues requerían fe, ¿no? De creer, de decir, voy a creer en lo que voy a una parte donde no conozco. Y creo que es esta parte que por eso el presidente Nelson, incluso en esta conferencia, hace referencia a esto, ¿no? Él dice, es nuestra fe la que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Y creo que es una gran reflexión que Él nos dio, porque si queremos activar el poder del Señor en nuestras vidas, necesitamos fe. Eso es todo lo que nos pide el Señor. Entonces, hermanos, que podamos ser acreedores de estas bendiciones mediante el ejercicio de nuestra fe. La lección de esta semana de Doctrina y Convenio nos invita a ser uno. Incluso la lección menciona así: si no sois uno, no soy míos. Así es, el Señor necesita que seamos uno, ¿sí? Para poder ser de Él. Y creo que esa es una parte que a veces no es tan fácil, incluso el convertirnos en uno, cuando pertenecemos, incluso por ejemplo a un equipo de un deporte, cuando pertenecemos a un grupo musical, entonces es difícil convertirnos en uno para poder todos sonar ahora sí que al mismo ritmo, ¿no? Al mismo son, para poder producir la música, para poder jugar un partido, todos tenemos que ser uno. Sí, para tener la misma estrategia todos juntos. Sí, entonces, o incluso el ser uno como esposos no es fácil. Sí. Entonces, pero el Señor, eso es lo que nos invita, Salvador, y esto es lo importante para Él, es siendo uno, somos parte de Él. Y creo que esta es la parte importante, porque cuando hemos aprendido a ser unos, como nosotros trabajar en conjunto, vamos a poder trabajar también en unión a Él, en su propósito, ¿sí? En lo que Él nos manda. Y así todos en conjunto podremos ir hacia Él y hacia una finalidad o un propósito. Bien, ¿te parece, Luz, si vemos cómo es que el Señor nos dice que podemos llegar a ser uno? Sí, claro. Dice en el versículo 23 de la sección 38,
Pero en verdad os digo, enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado. Enseñarnos los unos a los otros. ¿Por qué el enseñarnos mutuamente nos lleva a ser uno? Bueno, creo que esa es la parte donde también yo soy aprendiz y permito y recibo la información, ¿no? Y hay una humildad, ¿no? De poder ver cómo yo te estoy enseñando y de qué manera tú lo recibes. Y si no hay una compatibilidad en que la manera en que yo estoy dando la información, se busca. Entonces creo que es lo que nos hace ser uno. Sí, eso nos despoja del orgullo, del ego, ¿no? Sí. Porque tenemos una actitud de estarnos enseñando mutuamente. Uh-huh. Y esto debería suceder en nuestros hogares y en nuestros barrios, en nuestras estacas. Y a veces ya veo que no sucede. Es que es difícil ser receptivos y a la vez el que da la información, el darla y tener la paciencia y encontrar la manera de estrategia para poder enseñar a otros. Y creo que se requiere muchos atributos del Salvador, pero creo que nos ayuda a ser uno al enseñarnos. Okay. Gracias, Lu, me encantó esto último que has dicho. Dice también en el versículo 24, dice, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Ok, aquí hablamos de estimar a cada hombre como uno mismo, habla de virtud y habla de santidad. Porque estos atributos, elementos, nos llevan a ser uno. Bueno, primero, aprender a estimar a otro como a uno mismo. Amor incondicional, amor, ¿no? Es un amor, y parte de lo que hablábamos esta semana en nuestro programa de los miércoles, la aceptación. Sí, a lo mejor no entiendo, no comprendo, pero yo te amo a ti como me amo a mí mismo, con esas dificultades, la situación que tenemos, pero al amarte a ti mismo, al amar a la persona como a mí mismo, requiere también que ambos nos busquemos la parte de la virtud y la santidad, ¿no? Que se necesitan para ir al Señor. Por eso es que trabajamos en conjunto, te amo a ti como a mí mismo, y yo quiero tener virtud en mi vida, yo quiero tener santidad, y también te voy a ayudar a ti para que lo tengas. Órale. ¿Y esto lo es? ¿Sucede? En ocasiones. Okay. Sí, en muchas ocasiones. Pero fíjate que este es uno de los requisitos para establecer Sion, llegar a ser uno. El pueblo de Sion tiene que llegar a ser uno, y entonces ¿cómo es que nosotros tenemos que trabajar desde nuestros hogares con estos atributos para poder establecer Sion plenamente? Y ahí está la clave, empiezas en el hogar de tal manera que cuando sales del hogar tú ya traes las herramientas para trabajarlo en el mundo, ¿no? Trabajarlo en la iglesia, trabajarlo en la capilla, trabajarlo con los miembros con quienes nos congregamos. Esa es la manera de convertirnos en uno, pero viene desde el hogar. Ok, muy bien, vamos al siguiente, Luz. Dice versículo 25, y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, parte de lo mismo. ¿No te habías hablado? Versículo 27 dice, he aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy. Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Bueno, me encanta esta parte. El Salvador lo dice, los he enseñado por parábolas. ¿Por qué por parábolas? ¿Qué se te viene a la mente a ti? Fíjate que en el Nuevo Testamento los apóstoles le preguntan al Señor por qué enseña por parábolas, y les dice, a vosotros os es concedido conocer los misterios del cielo, pero a ellos no. ¿Sí? ¿Por qué por parábolas? Porque el que tiene la capacidad espiritual de oír, va a oír. El que tiene la capacidad espiritual de ver, va a ver. Y si no, con sus ojos no ven y con sus oídos oyen pesadamente, dice el Señor. Uh-huh. Y creo que esa es la parte importante, ¿no? De escuchar pesadamente, y a veces por la parábola no se escucha tan pesado las situaciones que a veces tenemos que aprender. Pero ahí es donde es el poder espiritual de cada Ajá. quien para tomar lo que el Salvador nos da. Ajá. Y luego nos dice el Señor, ok, pero si no sois uno, No soy mío. no sois mío, ¿no? Uh-huh. Y esa es la necesidad que Él tiene, que podamos ser uno, todos unidos para poder ser de Él. Y creo que es por eso que esas enseñanzas que Él nos ha dado nos fortalecen y sobre todo nos ayudan a despojarnos del hombre natural. Cierto. Ahora, Luz, hay una serie de 4 declaraciones que tenemos de la conferencia general pasada, están calientitas, donde podemos aprender esta serie de principios y doctrina que estamos tocando en este segmento. El presidente Nelson enseñó lo siguiente, dice, nos necesitamos unos a otros. Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente. Por eso nos envía a la tierra en familias
y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y ministremos unos a otros. Podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. ¿Qué te dice esto, Luz? De nuevo, somos seres sociales. El Señor lo sabía. Dios nos envía incluso en organizaciones, ¿no? Desde que empezamos con una familia, Él nos envía que podamos crecer ahí, y de esta manera, muy bien, lo menciona el presidente Nelson, esta parte donde dice que hacemos muchísimo más juntos que individualmente. Entonces, fíjate, Luz, el presidente Nelson, sin mencionarlo, está enseñando sobre el recogimiento espiritual, sobre llegar a ser uno. Primero te dice, primero en tu familia, luego en tu barrio y luego en tu estaca. ¿Sí? Entonces me encanta esto, podemos lograr muchísimo más juntos. El elder Jerry Wong, dijo lo siguiente, Luz: los buenos samaritanos se ayudan los unos a los otros. Ay, cuando escuché esto me encantó, pero luego me quedé, soy buena samaritana. Porque él explicó, ¿no?, acerca de la palabra buen samaritano un poco, pero es cierto, ¿no? Los buenos samaritanos nos ayudamos unos a otros. Creo que esa frase que no se nos puede olvidar. ¿Soy un buen samaritano? Es una pregunta, y la respuesta es, si ayudo a otro. Ok. Si no lo soy. Creo que no. Muy bien, el elder Gerrit Wong también dijo lo siguiente: como discípulos de Jesucristo, todos somos iguales. La igualdad que tanto se ha peleado Salvador en este tiempo, ¿no? Entonces, creo que es algo que podemos aprender, pero los discípulos todos somos iguales, y creo que todo también requiere esto de poder obedecer al Señor y en un propósito a Él. Y aquí entra este aspecto que mencionamos previamente, la humildad. ¿Sí? La humildad para reconocer que todos estamos en el mismo plano ante el Señor. Ahora, el elder Jorge Becerra, Luz, dijo lo siguiente: necesitamos a todos en cada barrio y estaca. Todos son importantes. Qué gran enseñanza. A veces uno dice, no vino tal persona, no la necesitamos. O a veces decimos, no me necesitan, hay más hermanos en el barrio. Habrá quien vaya a la estaca, no tengo que ir a la actividad, por ejemplo, ¿no? Pero aquí, como lo dice, a todos los necesitan en los barrios y en las estacas. Y ahí empezamos a hacer uno. Esto me recuerda a lo que dijo también el presidente Nelson, que dijo, su quórum es mucho más que eso. Sí, me encantó esta parte del sacerdocio que les mencionó. Sí, entonces, hermanos, que podamos trabajar en ser uno. Una de las doctrinas y de los requisitos necesarios para establecer Sion es que seamos uno, y esto se comienza ¿en dónde, Luz? En el hogar. Bueno, pues en este segmento podemos ver cómo, y vamos a aprender cómo el Señor nos ha bendecido. Él nos manda que nos congreguemos para bendecirnos, pero más allá que estas bendiciones, Él también nos da poder, Salvador. Y creo que esto es parte de lo que podemos aprender en la sección de Doctrina y Convenios 38, en unos versículos donde ahorita vamos a analizar en conjunto, donde podemos ver que el podernos ir a congregar requiere sacrificios. Pero esos sacrificios también nos van a dar bendiciones, pero más que bendiciones todavía, poder de lo alto. Sí. Y podemos verlo en los versículos, ¿no? Sí, dice, vamos a analizar los versículos 31 al 33, y dice lo siguiente: y para que os escapéis del poder del enemigo y vengáis a mí, un pueblo justo, sin mancha e irreprochable. Luz, aquí vemos cómo es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Cómo es que el Señor les pide a los santos de Nueva York que se vayan hacia Ohio, y entonces les dice para que escapéis del poder del enemigo, y les dice esto por la sencilla razón de que había persecución en el área de Nueva York, especialmente en la rama de Collegeville. Entonces el Señor les dice esto por esta razón, pero les dice algo: un pueblo justo, sin mancha e irreprochable. Qué difícil, ¿no? Sí, el poder venir a Él como un pueblo justo, sin mancha e irreprochable. Pero también creo que nos lleva a esta reflexión de por qué necesita un pueblo así. Pues es uno de los requisitos de Sion, ¿no? Dice, Sion son los puros de corazón. Entonces, un pueblo justo debe ser un pueblo puro, íntegro, ¿sí? Que esté a la altura de Sion, que esté a la altura del pueblo de Enoc, que esté a la altura de los nefitas, después de que
Jesucristo se les apareció en el templo de abundancia. Y fíjate, cuando entonces uno aprende de esta parte, lo entendemos y ya decimos, por eso el Señor requiere que yo sea justo, que sea sin mancha y que sea puro. Y entonces ahí empezamos a congregarnos con este propósito y esta finalidad de poder ser como este pueblo, ¿no? que mencionamos ahorita. Bien, ahora en el versículo 32 dice lo siguiente: fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Luz, aquí el Señor les hace dos promesas. Les dice, 1, allí les voy a dar mi ley, y 2, allí van a ser investidos con poder de lo alto. Cuando hablamos de la ley, Luz, que el Señor estaba prometiendo, estamos hablando de una revelación que se habría de recibir posteriormente, y esa se conoció en aquel tiempo como la ley, porque así lo denominó esta primera revelación. Y Luz, esta revelación que se refiere a la ley es la que actualmente tenemos en Doctrina y Convenios 42, y esto lo vamos a analizar la siguiente semana. ¿Qué contiene esta ley? Pues contiene los mandamientos del Señor, contiene la ley de mayordomía y consagración, ¿sí? O más bien la ley de consagración y mayordomía. Entonces era uno de los primeros pasos y requisitos que el Señor estaba dando para poder establecer Sion en la forma en la que todos pudieran llegar a ser uno a través de esta ley de consagración. Entonces, Luz, esta es la promesa que el Señor les da y de hecho lo cumplió. Y la otra promesa que el Señor les hizo y que de hecho lo cumplió es que serían investidos con poder de lo alto. ¿Cómo y de qué manera se cumplió esta promesa? Se cumplió a través del templo de Kirtland. El templo de Kirtland fue el primer templo de esta dispensación y se construyó ahí en Ohio. Entonces, ahí los santos por primera vez hacia 1836 fueron investidos con poder de lo alto. ¿Cómo? Fueron lavados y fueron ungidos como parte de la ceremonia de investidura que el Señor les había prometido. Y así es como se llegó a cumplir esta ley. Y aquí vemos el punto central donde el Señor les mandó construir un templo y les dio las ordenanzas. Sí, y creo, volvamos de nuevo, Salvador, a Doctrina y Convenios en la sección 37. Al principio el Señor les menciona que esto es con una sabiduría de Él, el mandarlos a congregar en Ohio. Y creo que esta es la sabiduría que el Señor estaba dando, ¿no? De poder congregarse para poder ser investidos con poder de lo alto, ¿sí? ¿Y dónde? En el templo. En el templo, ¿no? Estas primeras ordenanzas, el desarrollo de la doctrina del templo, Luz, iba a finalizar hacia 1842, en la que ya se iban a recibir todas las ordenanzas del templo, pero aquí era lo primero, la ceremonia de lavamiento y la ceremonia de unción que por primera vez se dieron ahí a los santos. Y esta parte, el templo, ¿no? De hecho, el profeta José Smith mencionó sobre esto cuando dijo: el objeto principal del recogimiento es edificar una casa al Señor en la cual Él pueda revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino y enseñar a la gente el camino de la salvación. El objeto principal. El objeto principal, ¿no? Entonces, Luz, en la conferencia general también hubo una serie de anuncios. Sí. Sí, donde el presidente Nelson mencionó 20 nuevos templos. 20 nuevos templos, ¿no? 20. Y esto es parte del recogimiento, Luz. Ajá. Sí, o sea, si el objeto principal del recogimiento es, en palabras de José Smith, edificar una casa del Señor en la cual Él se pueda revelar a su pueblo como a través de las ordenanzas, aquí es donde se está cumpliendo el recogimiento, las promesas que el Señor en su sabiduría nos extendió desde la sección 37. Ajá, sí, y porque esa sabiduría de Él se da mediante los templos, ¿no? Y algo que, por ejemplo, Salvador, la mujer natural que uno tiene, ¿no? Y que ahí está, sí, pues tiene como, en un momento es como, va a haber templos. Antes de que lo dijera el presidente Nelson, es como, no, estamos en pandemia.
¿Cómo anunciar templos? O sea, bueno, va a haber 3, 4 templos a lo mejor, porque hay lugares donde ya pueden congregarse los santos y todo, pero cuando dice 20 templos, ¿no? Y 2 de ellos para nuestro país, exacto. en México. ¿Y en qué? Aquí, en Torreón, a 3 horas de donde estamos nosotros, y en la ciudad de Querétaro. Y Luz, hubo una serie de declaraciones en la conferencia sobre este punto. El elder Alan Walker, de los 70, dijo lo siguiente: la joya suprema de la restauración es el templo. ¿Cómo le dice joya, no? Sí, y sobre todo que menciona esta parte de la restauración. Se nos olvida a veces, o bueno, no es que se olvide, lo dejamos a veces a un lado, que esta es lo más valioso que tenemos de la restauración, ¿no? El poder tener los templos. En ningún otro lugar podemos encontrarlos más que en nuestra iglesia. Entonces, hermanos, el Señor cumple las promesas que nos extiende cuando nos dice que nos congreguemos en las estacas de Sión. El Señor nos revela su ley y nos inviste con poder de lo alto, especialmente en los templos. En este segmento analizaremos las secciones 39 y 40 de Doctrina y Convenios, donde podemos ver cómo esta revelación que da el profeta José Smith a James Covell nos da grandes enseñanzas, entre ellas el cómo poder evitar afanarnos con las cosas del mundo. Pero ¿quién es James Covell, Salvador? James Covell era un ministro metodista reformado. Los metodistas reformados y los metodistas se distinguían por los dones espirituales. Los reformados querían preservar esta parte. De hecho, aprendemos en Revelaciones en Contexto que Wilford Woodruff, John Taylor y Brigham Young, antes de unirse a la iglesia, seguían esta corriente. Luz, él era un ministro que andaba predicando o predicaba por el área noreste de los Estados Unidos, y él escucha hablar del movimiento de la Iglesia de Jesucristo y vino a una conferencia en Fayette, Nueva York, y escuchó, y él tuvo el deseo de unirse a la iglesia. Entonces este ministro metodista se interesa en la iglesia, y es en razón de ese interés vehemente que él le mostró al profeta y a los santos que se recibieron estas 2 revelaciones. Ok, y a través de estas revelaciones podemos ver en los versículos 8 y 9 de la sección 39 lo que el Señor le dice a él. Y dice: y de cierto te digo, tu corazón es recto delante de mí ahora, y he aquí, he conferido grandes bendiciones sobre tu cabeza. No obstante, has conocido mucha tristeza, porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Oye, Salvador, en el versículo 8 le dice ahora, ¿sí? Le dice, tu corazón es recto delante de mí ahora. Sí, Luz, porque en ese momento, cuando él escuchó sobre lo que se predicaba y las enseñanzas, él tuvo un deseo firme de unirse a la iglesia y de bautizarse. De hecho, se le dice y se le pide en la revelación que se bautice, que se arrepiente y se bautice. Entonces, él en ese momento le dice al Señor: pues ahorita que tú quieres hacer este convenio, tu corazón es recto. Sí, y creo que también por lo que mencionabas ahorita de este contexto histórico de quién era él, pues finalmente era un pastor metodista que buscaba, ¿no?, el hacer el bien. Entonces cuando recibe esto, pues en este momento ahora el Señor, él trae su corazón puro hacia él, ¿no? Sí. Pero después en el versículo 9 le dice: ya conoces mucha tristeza. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque te has afanado a las cosas del mundo. Sí, y le habla de orgullo, ¿no? Y de orgullo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a caer, o más bien, cómo nosotros cuando somos orgullosos y nos afanamos en las cosas que corresponden más al mundo que a Dios, podemos llegar a tener esta tristeza? Sí, sí nos sucede, y creo que también nos ha sucedido como el Señor se dirigió a él. Hay un momento en la vida donde ahora sí nuestro corazón es más recto delante del Señor, pero en otras ocasiones, por medio del orgullo, como tú dices, nos llega la tristeza, ¿no? Porque nos afanamos a las cosas del mundo que olvidamos un poquito las cosas del Señor. Sí. Luego, Luz, el Señor le dice a James Covell que
se vaya con los santos, porque él llegó justo en el mes de enero de 1831, después de que se habían dado las revelaciones de que se debían de trasladar los santos hacia Ohio. Entonces a él en esta revelación se le dice que se traslade con los santos, y ahí es donde él puso freno, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un ministro metodista reconocido, tenía amigos, tenía muy buenas relaciones, tenía comodidades, sí, por ser metodista. De hecho sus hijos también eran predicadores y andaban en el área también. Entonces ir con los santos hacia Ohio implicaba dejarlo todo. Y es donde no es tan fácil. Habrá unos, como mencionábamos al principio en otros segmentos, para quienes ha sido fácil al momento de recibir este mandamiento voy. Hay quienes tuvieron que ayunar en oración para poder seguir este mandamiento, y hay otros que, como él dice, espérame, no es tan fácil. Sí, y de hecho en Ven Sígueme nos habla de la parábola de la semilla, ¿no? ¿Dónde cae la semilla? ¿En qué tipo de terreno? ¿Y qué frutos da? Ahora me recuerda también la historia de Sidney Rigdon. Él era un predicador, ¿sí? Si mal no recuerdo, él era bautista. Entonces, él, cuando recibe el evangelio restaurado, va con su esposa y le dice, y ellos toman la decisión de seguirlo. Ellos dejan todo, ¿sí? Y James Covell no tuvo esa disposición. No, y bien menciona, recibió la palabra con alegría. ¿Sí? A veces nos puede suceder esto. Por eso mencionábamos en otros segmentos de lo que necesita la fe para que el Señor nos pueda investir con el poder y recibamos el poder del Señor en nuestra vida, las bendiciones. Porque podemos recibir con alegría la palabra como sucedió con James Covell, pero después, a lo mejor cuando nos toca congregarnos, ya no tenemos tanto esta alegría, porque ya pediría él dejar cosas, afanes del mundo, dejar a lo mejor a mí mismo mis comodidades, el poder ir a una reunión de la capilla, sería dejar de ver la televisión y sería dejar de a lo mejor de estar cómodamente en mi casa a tener que ir a realizar una actividad y congregarme con los santos. Sí, y de hecho lo dijo el elder Christofferson en la conferencia general. Dijo, seguir la senda de los convenios requiere más que tener buenas intenciones. Sí, eso fue lo que él mencionó. Entonces James Covell quizás en principio tuvo buenas intenciones. En el versículo 2 de la sección 40 Luz dice, y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás, y el temor a la persecución y a los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Bueno, pues esto es lo que sucede, ¿no? Hay cosas del mundo, las tentaciones que tenemos, que rechazamos la palabra. Sí. No sucede. Ahora, Luz, el elder Christofferson también dijo lo siguiente: debemos permanecer en la senda de los convenios y no tan solo cruzarla cuando podamos. Sí, me encanta esta declaración. El permanecer no es fácil, pero el intentar simplemente cruzarla, lo que él decía, es más que buenas intenciones. Yo intento estarla cruzando, pues es que sí lo estoy intentando, pero no es nada más intentar cruzarla, es no permanecer en la senda. Dijo el elder Maswell, tener un lugar en Sion y un pie en Babilonia, ¿no? Un pie en Sion y un pie en Babilonia. Entonces, esto de estar cruzando la senda de los convenios, pues no es necesariamente lo que nos pide Dios, sino nos dice debemos de permanecer en ella. Que podamos permanecer en la senda del Señor, que yo sé que los afanes del mundo, la vida diaria y todo lo cotidiano que vivimos constantemente pueden alejarnos de ella, pero podemos permanecer si nos afanamos a las cosas del Señor. Hasta este momento hemos analizado y hemos dado fin a estas secciones de Doctrina y Convenios de 37 a la 40, como nos marca y nos enseña Ven Sígueme. Durante estas secciones hemos aprendido grandes cosas. En lo personal, puedo aprender la necesidad que tenemos de congregarnos como santos, de fortalecernos unos a otros y ser uno para ser parte del Señor y de Sion. Salvador, ¿tú qué te llevas? Esta parte me encanta. Hablamos de dos requisitos esenciales para establecer Sion. Uno es llegar a ser uno y el otro es llegar a ser un pueblo justo. Y llegamos a ser un pueblo justo en la medida en que nos congregamos en Sion y en que vemos hacia el templo como la joya de la restauración y somos investidos con poder de lo alto. Así es, pues que podamos recordar esto, que nos podamos fortalecer en el conocimiento de saber que el templo es la joya de la restauración, como
como lo hemos mencionado y se ha hablado en esta conferencia general. Y pues bueno, también recordarles, Salvador, que este próximo domingo tendremos nuestro programa de La Buena Palabra. El domingo 18 de abril se estrena Iniciamos el programa La Buena Palabra, programa dominical, donde además de nosotros habrá otras personas que serán anfitriones y tendremos invitados especiales. Muy bien, pues esperamos que puedan acompañarnos este próximo domingo y que puedan seguirnos, y si les gustó este video, que puedan también compartirlo con sus amigos.